Les quiero dar la bienvenida a todos quienes están presentes y a quienes están viendo esta grabación también. Mi nombre es Andrés Pérez, soy su ayudante este semestre. La idea es que vayamos teniendo estas reuniones lo más frecuente posible para ir resolviendo sus dudas en cuanto a la materia. Esta es más o menos la ruta que vamos a cursar hoy. La idea es comprender el modelo de la máquina como tal, por qué tenemos que estudiar este modelo y al mismo tiempo vamos a tener que tratar de aplicar todos esos contenidos para poder derivar las ecuaciones de Park que quizás probablemente ustedes ya vieron, pero siempre es bueno reforzar esto porque entrega una base que nos permite después analizar cualquier tipo de máquina. Se van a dar cuenta que lo más importante es saber lo que son los espacios transformados, cuáles utilizar, en qué momento utilizarlos y también comprender muy bien el concepto de fasores espaciales. La ayudantía de esta semana va a ser netamente la primera parte, espacio transformado, etcétera, pero la de la semana siguiente va a ser enfocada directamente en fasores espaciales, que es una herramienta muy amigable cuando se comprende bien para poder facilitar el análisis de las máquinas de campo giratorio. Nos vamos a dar cuenta que en función de qué sistema de referencia nosotros escogemos, va a ser mucho más fácil analizar ciertos problemas. Las ayudantías se van a dividir en tres partes generales. Primero vamos a hacer un breve repaso de como la materia necesaria para poder entender los ejercicios que vamos a ver en la ayudantía. Luego de ese repaso vamos a ir directamente a un ejemplo guiado donde en conjunto vamos a trabajar resolviendo el paso a paso y aplicando los conceptos que vimos en la resolución de ejercicios de certámenes anteriores. Y la última parte va a ser un trabajo que tienen que hacer ustedes. José, ¿cuál es el objetivo de esta ayudantía de hoy? Comprender el modelo de una máquina de campo giratorio basada en el acoplamiento magnético entre devanados. Perfecto. Y Ángel, ¿cuál es el propósito entonces? Derivar las ecuaciones de Park a partir de ese modelo. Exacto. Comencemos. Sistema magnético lineal. ¿Cómo vamos a abordar el análisis de una máquina? La máquina es como un transformador, solamente que hay una parte de ese transformador que está girando. Y por lo tanto es interesante conocer los conceptos de sistema magnético lineal. Vamos a hablar de flujo enlazado de un devanado cualquiera y lo vamos a dividir para este análisis en dos componentes. ¿Cuáles serían esos componentes, Dani? El flujo enlazado de dispersión y el flujo enlazado magnetizante. Perfecto. Entonces, dado que es un sistema magnético lineal, podemos utilizar superposición y por ende podemos representar el flujo enlazado de un devanado como la suma de dos componentes, el flujo de dispersión y el flujo magnetizante. Juan Pablo, en esta imagen, ¿cuál crees tú que es el flujo de dispersión? El que se cierra por un devanado. Perfecto, sería este, por ejemplo. Guillermo, entonces, ¿cuál sería el flujo magnetizante? El flujo que está alrededor del núcleo. Claro. Y básicamente porque enlaza ambos devanados. Entonces, el flujo de dispersión es el que produce un devanado y que solo lo enlaza él mismo, mientras que el flujo magnetizante lo produce un devanado, lo enlaza él mismo, pero también lo enlaza el otro devanado. Con esa definición, nosotros vamos a poder construir flujos enlazados de cada devanado en función de las inductancias. Fernando, de todas las componentes que aparecen en las tres primeras ecuaciones, ¿cuáles no aparecen en estas dos, por ejemplo? ¿Cómo? ¿En cuál aparecen? ¿En cuál? ¿En Q? Claro, en estas dos no aparecen como la corriente IQ, ¿no es cierto? El eje D y el eje Q que nosotros armamos están en 90 grados. Por lo tanto, Mm, no hay un enlace, no hay un flujo enlazado entre ambos devanados, que si bien son ficticios, pero si fueran devanados reales o no estarían enlazando flujo de la otra bobina. Por eso, en la última ecuación no aparece ni el campo, que es el IF, ni el I sub D mayúscula, que sería el eje D de la jaula. Diego, ¿por qué no trabajamos con estas ecuaciones, sino que tenemos que empezar a hacer transformaciones lineales? ¿Y por qué nos tomamos esa molestia y no trabajamos con este set de ecuaciones? Para hacer la matriz más diagonal, Ya, para ir perfecto. simplificando términos. Exacto, muy bien, ese es un punto. Álvaro, ¿qué pasa con estas inductancias? ¿Estas inductancias son constantes o van variando en el tiempo? Creo que esa dependían de la posición. Exacto, dependen de la posición porque como sabemos la inductancia depende de la reluctancia y esta reluctancia depende de la posición. A menos que sean rotores lisos, llámese sin anisotropías, la inductancia la verdad es que no depende de la posición en la que esté. Pero las máquinas que estamos analizando nosotros varía esta reluctancia, por lo tanto la inductancia también varía en función de la posición. Y por eso es importante esto de los sistemas de referencia, porque las inductancias varían en función de desde donde yo las miro. Si la inductancia depende del ángulo, la idea es buscar un sistema de referencia donde estas inductancias no se muevan para que nos faciliten las tareas. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, porque en control automático es mucho más fácil seguir una referencia constante que comenzar a seguir referencias que varían en el tiempo. Por lo tanto, vamos a querer que todo sea constante y por eso vamos a tratar de buscar un sistema de referencia donde todo eso sea constante. El conjunto de ecuaciones que tenía antes la lleva a una matriz, se va a escribir de esta forma. ¿Ya? Si se fijan, el LA por IA aparece acá, aquí aparecen los ceros, porque como están en cuadratura, no dependen. Entonces, esta matriz es equivalente a la anterior. Dicho eso, yo puedo generar submatrices, llamarles LS,
Estos serían las mutuas, esta es la traspuesta de las mutuas, y estas dependen netamente de las variables de rotor. Entonces, variables de estator, variables de rotor, y aquí también corrientes de estator, corrientes de rotor. Entonces, ¿por qué trabajamos de forma matricial? Porque las transformaciones lineales nos permiten llevar a distintos espacios. Guillermo, ¿qué sistemas de coordenadas o sistemas de referencia vamos a utilizar en este curso? Donde eje cuadratura, el DIQ y la beta. Ya, perfecto. Entonces tenemos el sistema de referencia que el ABC, que es el que vimos recién, donde las ecuaciones se escriben de esa forma que vimos, un poco complejas, donde dependen de los ángulos, etcétera. También tenemos el alfa beta 0 o alfa beta, y también los sistemas en cuadratura de Q, que esos generalmente van girando a una velocidad conocida. Entonces, ¿cómo vamos a pasar de uno a otro? Comienzan estas transformadas. Dicho eso, nuestra variable la podemos escribir como una componente D más una componente Q, que van a estar en cuadratura, o al mismo tiempo las podemos escribir como en alfa beta, pero que van a estar ponderadas por un factor que la hace oscilar. En este caso las veo quietas o las veo constantes porque estoy girando, mi sistema de referencia está girando junto con el rotor o con lo que está analizando. En cambio acá está fijo con el estator. Entonces, esta sería la transformación que vamos a utilizar. Si se fijan, depende del ángulo, pero aquí lo que me interesa es que vean que a través de manipulación algebraica vamos a llegar a esas constantes que nos van a permitir derivar las ecuaciones de par. Con esta matriz y con la inversa nos vamos a dar cuenta que si las variables están en ABC, yo las puedo escribir como DQ transformando. ¿Cuál sería la transformación acá? ¿Por qué tuve que multiplicar por la izquierda o por la derecha para obtener la transformación? Álvaro. Yo sé que la transformada de Clark, pero no sabría cómo qué más decir. Pero veamos acá, pues, mira, tranqui. Aquí lo que me está diciendo es que esto es igual a esto. Sí, claro. Entonces podemos decir que ABC es igual a la transformada de Clark a la inversa por la variable en DQ. O sea que Claro. para obtener las variables en DQ, yo tengo que multiplicar por la izquierda la matriz K. Claro, la inversa. Exacto. Entonces Claro. ahí ya tenemos una transformación. ¿Qué vamos a hacer con esta transformación? Vamos a aplicarla, pero a la matriz que teníamos. Si se fijan, cuando realizo esta derivada, me va a aparecer otra componente. Aquí se elimina, o sea, me queda efectivamente la derivada del flujo, pero acá me aparece otra componente que sería la derivada de esto. Y esto lo que va a hacer es que va a acoplar los canales. ¿Qué quiere decir eso? El hecho de transformar coordenadas nos facilita harto el ver señales continuas, pero a la vez el costo que pagamos por eso es que los canales se acoplan. Es decir, que lo que pasa en la corriente en el eje D se ve afectado por lo que pasa en la corriente en el eje Q. Estas ecuaciones son las que al final obtenemos. Entonces pasamos de tener un BABC igual a la derivada del flujo en ABC a un B sub D y a un B sub Q, donde el B sub D igual depende del flujo en Q y el B sub Q igual depende del flujo en D. Andrés, SW es la frecuencia de la excitación del estator o es de la velocidad del rotor. Depende, puede ser de la velocidad del rotor, pero de forma general es del sistema de referencia, porque nosotros lo que estamos haciendo es elegir un sistema de referencia que rote a la rapidez que nosotros queramos para que nos simplifique ciertas cosas. Ya. En este caso son equivalentes, pero después nos vamos a dar cuenta que podemos elegir cualquiera y va a aparecer una red, ¿ya? Y ahí va a empezar a aparecer el deslizamiento de la máquina, etc. Entonces, al ser un sistema magnético lineal, podemos relacionar el flujo con la corriente y la inductancia. Si se fijan, acá es lo mismo. Acá teníamos flujo ABC igual a LS por flujo ABC. Pero lo que hicimos fue premultiplicar por la izquierda los ABC por el K a la menos 1. Multiplico aquí de hecho lo voy a escribir para que quede literal. Aquí tenía un sí ABC y lo multipliqué por K a la menos 1. Y después eso me quedó igual a LS por K a la menos 1. Y aquí me aparece el I de Q. Cuando hago esa multiplicación, acá me tiene que aparecer el de Q. Y ahí me aparece esta de abajo. Por eso cuando yo premultiplico por la izquierda por K, que me queda aquí la identidad, y acá me aparece el K. Y es la ecuación que aparece ahí abajo. ¿Para qué es esto? Netamente para poder transformar las tensiones en bornes del rotor y el estator. Se fijan acá, estas ecuaciones están en ABC y cada una está en su propio sistema de referencia. Pero como nosotros teníamos estas matrices, ¿qué pasa si nosotros aplicamos nuestra matriz de transformación y llevamos todo, por ejemplo, a coordenadas de rotor? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que multiplicar por esa matriz solamente, nos va a quedar esta matriz. Aquí empiezo a definir las matrices para ver cómo queda, definición de matrices, para ver lo que sale, y nos empieza a resultar esto. Nuestro flujo, ya no está el flujo ABC, sino que ahora está el flujo de estator en el eje D y el flujo de estator en el eje Q. Flujo de campo, flujo de jaula en eje D, flujo de jaula en eje Q. Si se fijan, ahora depende de una dispersión,
que va a ser la misma en el estator para los 3 devanados, eso se asume, y nos aparece esta que es 3 medios de LAD. Esta la podríamos llamar nuestra inductancia magnetizante. Aquí de nuevo, aquí hay relaciones y entonces nosotros por simplicidad, para que no quede todo en D y no estar trabajando con esta suma, vamos a definir estos para que nos quede mucho más cómoda la matriz. Con esto, yo ahora puedo aplicar las leyes de equilibrio eléctricas que tenía de las tensiones de estator y rotor. Y de nuevo, solo manipulación algebraica que ustedes pueden comprobar. Y eso nos va a permitir llegar a diagonales cuando está la resistencia. Aquí de nuevo nos aparece nuestra matriz de acoplamiento entre canales, D y Q. Y vamos a obtener en D y Q estas tensiones para los devanados de estator y para los devanados de rotor. Aquí están multiplicadas ya las matrices y aparecen estas ecuaciones de Planck, donde la tensión de estator en el eje D depende de la resistencia de estator, la corriente en el eje D y también la inductancia obviamente de ese eje D ficticio. Como está en el mismo ángulo que el campo, entonces también depende del campo y de la jaula en el eje D. Pero a su vez, el costo que tenemos que pagar por haber transformado aquel sistema que variaba en el tiempo es que los sistemas se acoplan. Entonces eso quiere decir que ahora hay una perturbación provocada por la corriente en el eje Q y por la corriente de jaula en el eje Q. Y eso pasa lo mismo cuando estamos analizando el eje Q, pero con el eje D, que sería esta de acá. Entonces ahora nos vamos a lo que vinimos, que son los ejercicios, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es esto. Danilo, si puedes leer porfa el enunciado. Considera un motor sincrónico de imanes permanentes. Máquina está desprovista de jaula de amortiguación y devanado de campo. Sin embargo, el devanado de campo es reemplazado por imanes permanentes montados en el rotor de la máquina, de tal forma que el efecto original de la corriente de campo sobre el estator es producido por el campo de los imanes. Entonces, volvamos un poco atrás. No tenemos campo, no tenemos jaula. Todos los IF, ID y Q no están. Pero el detalle importante es que... ¿Pero los IF se mantienen o no? No, porque no hay corriente. Esto es súper importante que lo entiendan, porque el IF no se mantiene, porque no hay corriente, no hay un devanado, no hay nada por donde circule corriente, pero el efecto que produciría tal devanado es reemplazado por un imán. ¿Y qué es lo que produce un imán, Ángel? Es un flujo constante. Exacto, los imanes producen flujo constante sin necesidad de que haya corriente. Entonces aquí, si bien este se va a cero, este también se va a cero, este se va a cero, pero al mismo tiempo, más que hacerlo cero, esto se reemplaza. Cada vez donde aparezca un L1F por IF, ahora debería aparecer un flujo de un imán. Entonces aquí no debería aparecer la derivada de la corriente, sino que todo esto queda sumido en la derivada de un flujo de los imanes. Danilo, ¿qué nos pide entonces la primera pregunta? Determina el modelo dinámico del devanado de estator expresado en un sistema de coordenadas de rotor, cuyo eje D está alineado con el campo de los imanes. Perfecto. Modelo dinámico del devanado de estator. De estas 5 ecuaciones, Ángel, ¿cuáles necesitamos? Las primeras dos. Exacto, porque ahí está el modelo del devanado de estator. Y ¿qué más? En coordenadas de rotor. Basta con que ese omega sea en el de rotor para que estemos situados en el de rotor. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es reemplazar. Vamos a llamar el flujo producido por los imanes como C sub PM, de Permanent Magnet. Y el modelo va a quedar de esta forma. Si se fijan, no aparece el I de mayúscula, el IQ mayúscula. Y el flujo debiera aparecer en la primera, ¿o no, Juan Pablo? Ese flujo está alineado con el eje D, eso era. ¿Ya? Sí, está alineado con el eje D, pero ¿por qué no aparece en esta? Porque aparece en la de acá. De hecho, si lo vemos de nuevo, ahí está el flujo de los imanes, que vendría a reemplazar el L1F por el IF, pero acá no lo reemplazo, sino que llego y lo saco. ¿Por qué es constante el flujo? Perfecto. Entonces, aquí hay varias consideraciones. Algo es constante cuando se está... magnitud constante, por decirlo de una forma, porque la magnitud del flujo de los imanes es constante, efectivamente, pero eso no quiere decir que en todos los sistemas de referencia esa derivada sea cero. Si yo estoy parado en el estator, aunque la magnitud del flujo del imán sea constante, el imán está girando. Por lo tanto, yo igual veo un flujo variando en posición. Por lo tanto, en este caso específico, estamos alineados con el imán y como estamos girando con él y no cambia su magnitud, es como que lo veamos todo el rato igual. ¿Puede haber un desfase? Sí, puede haber un desfase, pero no es relevante porque es como si estuviera quieto. Por eso esta derivada se anula. Seguimos. Guillermo, si nos puede leer, por favor. Considere que la máquina es impulsada a velocidad nominal por un sistema mecánico externo para ser utilizada como generador. Si la tensión inducida en vacío es igual a la tensión nominal, determine la proporción de enlace de flujo de estator que imponen los imanes. Perfecto. Entonces, Álvaro, ¿qué pasa en vacío? O sea, está girando, pero el estator no lo estoy excitando con nada. Exacto. ¿Y qué significa eso en términos de corriente? Y ese es cero. Perfecto. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo ¿qué nos quedaría? Arriba sacaría el ISD y el ISQ lo llevo a cero. Entonces me quedaría
el BSD igual al menos WL1Q. Ah, no, ese tampoco. No, arriba no queda nada. Y abajo queda el puro flujo con Exacto. el BSQ. Entonces, BSD igual 0, BSQ igual omega por el flujo. Y ahí nos dicen el dato de que la tensión inducida en vacío es igual a la tensión nominal. Entonces, esta tensión es igual a la tensión nominal. Y por lo tanto, podemos despejar directamente el flujo. ¿Ya? Se ve más fácil de lo que es cuando uno lo lee por primera vez, pero es importante tener en cuenta todos esos pequeños detalles, ¿ya? Nos están diciendo que están vacíos, eso quiere decir que la corriente es nula en el estator y que esta tensión de vacío entonces es igual a la tensión nominal. Por lo tanto, cuando nosotros reemplacemos nuestro modelo, vamos a poder despejar de alguna forma. Esto es como lo que se debiera hacer por lo general en los ejercicios. Plantear nuestro modelo dinámico en estator o en rotor, dependiendo de lo que venga después. Diego, si nos puedes leer, por favor. Se conecta una carga trifásica resistiva en los terminales del estator, cuya resistencia por fase es de RL-ohm. Determina las corrientes ISD e ISQ en esas condiciones de operación, asumiendo que el sistema mecánico externo sigue impulsando la máquina a velocidad nominal. Perfecto, entonces ahora tenemos una carga, entonces ya la corriente no es nula, vamos a tener corriente en D y en Q. Danilo, en estas ecuaciones, ¿se ve la carga? ¿Cómo podríamos ver la carga en esa ecuación? Porque nosotros, por ejemplo, en estas ecuaciones tenemos la dinámica de la máquina. Este es mi modelo de la máquina, que se representa por las ecuaciones 59 y 60. Y por otro lado, yo voy a tener ecuaciones de la carga, pero ¿cómo conecto esos dos sistemas? ¿El RS cambiaría o no? El RS cambiaría, pero es que el RS es interno de la máquina. Ah, ya. ¿O lo sumáis en serio o en paralelo? No, en serio. Por ejemplo, esta ecuación quedaría acá, esto lo cambio por RS más RL. Sí, yo digo que sí. Y ahí tienen que tener ojo, porque es tentador hacer eso, pero no es correcto, porque la unión de ambos sistemas es esto. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Es plantear dos ecuaciones para la carga, que sean BSD igual a RL por ISD, por ejemplo, BSQ igual a RL por ISQ. Y ahí, esa es mi carga, porque en esta máquina, como generador, el único enlace que hay entre el modelo de la máquina y el modelo de la carga es la tensión en bordas. Entonces, yo voy a agregar acá abajo mis dos ecuaciones, BSD igual a RL por ISD y BSQ igual a RL por ISQ. ¿Y cuál es la condición que une ambos sistemas? Es que galvánicamente están conectados. Por lo tanto, el BSD de arriba tiene que ser igual al BSD de abajo y el BSQ de ahí de la 60 tiene que ser igual a este BSQ de acá abajo. Por lo tanto, no es que yo reemplace acá este RS, sino que yo tomo esto y lo reemplazo acá en la izquierda. Una pregunta, es que no entendí cómo hacer la malla, como para igualar la tensión del estator con la del... Ah, ya, ¿Cómo sería el modelo? Aquí tienes tu máquina, aquí tienes tu carga, perfecto. Y básicamente lo que uno hace es conectar los terminales, pero como nosotros estamos en eje D, vamos a conectar un BSD y un BSQ. Entonces, lo que nosotros teníamos acá, que era la máquina, era 59. A lo que voy es que el BSD y el BSQ están como en los terminales de la máquina. Sí, pues, pero es que están en los sí. terminales. No es que tú vayas con un multímetro y puedas medir. No, sí, entiendo, pues, entiendo. Que están como en la transformada de la tensión que hay en los terminales. Exacto. Ya. Claro, entonces estas dos están en los terminales del estator. De hecho, todas estas son de los terminales, para que lo tengan en cuenta, los terminales de cada devanado. ¿Por qué eso es así? Porque es lo que nosotros podemos medir. Entonces, este es los terminales en los devanados de campo y estos son en los terminales de aula, pero esto sabemos que no vamos a poder medir ahí. Entonces, por eso es el enlace que tenemos que hacer. Cuando hacemos el enlace, así van a quedar en estado estacionario, las derivadas se anulan, porque estas señales son continuas. Estamos girando junto con eso y ya su magnitud se estableció en un punto, que ya no está variando. Con eso, entonces nosotros ahora vamos a plantear nuestro sistema de carga, que fíjense en ese signo menos, es netamente por el hecho de la referencia en la que tenemos, porque la corriente la podemos definir por un puro lado. Entonces, para un lado va a tener referencia carga y el otro va a tener referencia fuente. ¿Ya? Por eso aparece ese signo menos. Y con eso, lo que hice acá fue netamente reemplazar en las ecuaciones que ya teníamos antes y las corrientes se van a obtener a partir de... Ustedes pueden despejarlas como quieran. Acá lo único que es sacarle la inversa a esto, multiplicarla por esto, por la izquierda y les va a aparecer ISD y ISQ igual. Lo importante de estos ejercicios es que no perdamos esa visión, que si bien, claro, vamos a entender lo que es transformada, etcétera, etcétera, no perdamos la visión de la conexión con el sistema de potencia, que al final eso es lo que vamos a hacer cuando ya salga. Al ponerle un menos a la tensión de la carga, no deberían cambiar la otra tensión igual. De hecho, eso... Es que me pareció extraño que en la matriz aparecían sumadas las resistencias. porque tiene que pasar para otro lado. Es como que las tensiones van para el mismo lado, entonces, en el modelo. Sí, pues tiene que ser, es que es la misma tensión, pues. No puedes cambiar la referencia a la tensión. Sí, pero a lo que voy es que en el motor como que está en referencia de carga, pues. Como que la tensión, se quedarían ambos elementos en referencia de carga. Claro, por eso aparece un menos. En estas ecuaciones, porque es generador, entonces hay que ponerle el menos, o lo pones en la carga, pero tú ya sabes que es por eso.
No es porque la carga esté generando al motor, porque aquí es un generador. Sí, sí, sí. Ujú. Andrés, sé que no estoy cachándole la referencia. ¿Puedes hacerte el dibujito que estabas haciendo antes y no terminaste? Para ver si así en volarlo. Aquí vamos a tener, por ejemplo, la resistencia, que parece que sí, era resistiva, ¿no? Acá vamos a tener la máquina, con todo su devanado y todas sus cosas. Entonces, esta tensión es igual a esta tensión. Y como dijimos, la corriente tiene que ir así, porque nuestro modelo dice que la corriente entra. Entonces, fijan, en la carga, la corriente va hacia allá y la tensión va hacia allá, entonces acá aparece un negativo. Esta corriente produce una caída de tensión así, porque viene por acá, sube por acá, y nuestra convención es que las cargas producen tensiones que van en dirección contraria a la corriente, y ahí aparece el menos. Ya, ahora lo veo súper claro. Vale. Buenísima. Ahora viene el trabajo propio. Juan Pablo, si me ayudan leyendo, por favor. Considera una máquina sincrónica anisotrópica sin jaula y campo. Máquina de reluctancia. El estator de esta máquina está provisto de un devanado trifásico simétrico de P paredes de polos. La relación entre el valor medio L1 y la amplitud L2 de la inductancia propia de cualquier fase de este devanado es L1 sobre L2 igual a 1. Además, la inductancia de dispersión es L sigma 1, que es igual a L1 tercio. La máquina es alimentada por un sistema electrónico que permite imponer la corriente trifásica en la fuente de alimentación trifásica modelada como una fuente de corriente, asuma parámetros conocidos y resistencia a armadura despreciable. Perfecto. Determina el modelo electromagnético de la máquina, coordenadas de Q, o sea, ecuaciones de par, asumiendo que gira a velocidad sincrónica. Entonces vamos a irnos a la pizarra. Entonces la idea es que vayan planteando acá el problema como tal. Estas son las ecuaciones de Park. Andrés, para ocupar las ecuaciones es importante el dato de los pares de polo. No es tan relevante en este caso, sino que más bien para el tema del torque. Pueden pegar también la imagen ahí de las ecuaciones para que estén ahí al ladito. Si me dicen que no tiene ni jaula ni campo, ¿las ecuaciones de la jaula y el campo las puedo eliminar o tengo que eliminar solamente las corrientes? Si no tiene jaula ni campo no se consideran, Ya. porque al final lo que las ecuaciones te representan es la tensión que se está induciendo en algún devanado, ya sea ficticio o no, pero si ese devanado no existe como físicamente, entonces tampoco está en el espacio transformado. Creo que también les puede servir esta y tienen que combinarla con esta. En el apunte también aparece L1 y L2 también, para que lo tengan en cuenta, son equivalentes. Creo que se puede usar un formulario, así que la idea es que estos ejercicios también sirvan para ir construyendo las cosas que sirven, cuándo usarlas. El hecho de que imponga la corriente es que va a ser constante, la magnitud. Que imponga la corriente no necesariamente implica que sea constante, pero la va a conocer cuando sea necesario. Para el modelo, la idea es que lo dejes como general. Perfecto, ahí ya tenemos los valores de L1D y L1Q en función de L1. Entonces ahora nos falta agregar el modelo de la máquina en función de L1, por ejemplo, y considerando a la rapidez que está girando. Ojo que nos dicen que la resistencia de armadura es despreciable. Siempre cuando terminen el ejercicio relean el enunciado para ver si están entregando la respuesta a la pregunta que piden realmente y que esté todo bien explicado. Consejo para las pruebas en general es que escriban con prosa y vayan explicando el procedimiento. Perfecto. Entonces tenemos nuestro modelo. Ahí nos queda BSD, todo en función de L1. Y luego tenemos que el momento se obtiene a partir de esa ecuación. Y si se fijan, ahí aparecen pares de polo. Y que dependen de ISD, ISQ y también el flujo en D y en Q. En este caso, fuente de corriente constante y que tiene un valor I de 0. Con esa información nos piden que determinemos las tensiones trifásicas de alimentación en coordenadas ABC, cuando la máquina es impulsada por un torque constante. Y que vamos a conocer siempre la posición del rotor. Nos dicen que el torque se expresa de esa forma. Entonces, debemos ocuparlo. La pregunta es ¿para qué? ¿Qué podemos obtener a partir de esa ecuación? Puse que era 0 porque yo entiendo que la corriente está en el puro eje B, por eso lo puse 0. Igual no sé si está bien. Ah, pero no es necesario. Es interesante porque Juan Pablo nos dice, claro, nos dice la corriente D, pero no nos dice nada de la corriente Q. El punto es que si la corriente Q es 0, ¿se puede producir torque? Esa es la pregunta. Porque, ¿qué necesitamos acá? Más que las ecuaciones de tensión, necesitamos las ecuaciones de flujo. Porque las ecuaciones de flujo nos van a permitir poder reemplazar acá y multiplicar y ver qué nos da. Y entonces, lo que necesitamos es encontrar las expresiones de flujo y dejar el torque en función de lo que conocemos, que sería I de 0 y la inductancia L1, L2. Pero les voy a dejar acá algunas recomendaciones. Entonces sería, ¿cuánto es
si SD, cuánto es si SQ. A partir de eso, escribir el torque con esas expresiones, poder calcular la corriente en el eje Q. Cuando tengamos la corriente en eje Q y en eje D, vamos a poder utilizar las ecuaciones de ahí arriba de tensión en D y en Q, y vamos a poder tener nuestra tensión en la entrada. Lo único que vamos a tener que hacer entonces va a ser transformar de vuelta estas tensiones en D y en Q y pasarlas a sistema de referencia ABC. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Comprendimos por qué estamos estudiando el modelo de la máquina, también por qué hacemos esas transformaciones de espacio, por qué necesitamos movernos para ver la máquina de una forma más sencilla, qué pasa cuando nuestro sistema de referencia gira con el rotor, qué pasa cuando hay un imán y para qué usamos esto. Básicamente para aplicar todo el análisis de las ecuaciones de par en un problema real. Tenemos nuestra máquina y vamos a poder entonces analizar estos tipos de ejercicios. Dicho eso, quiero agradecerle a los chiquillos que están aquí en el Zoom, también a quienes están viendo esta grabación y recordarles que cualquier duda la pueden hacer tanto por el foro de aula como por correo. Muchísimas gracias.